Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. En la capital de los Estados Unidos ocurrió un acontecimiento importante para los objetivos que tiene el Estado mexicano respecto a detener el flujo de armas que llegan de Estados Unidos a nuestro país y empoderan al crimen organizado, especialmente al narcotráfico. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos aceptó escuchar los argumentos de las empresas a quienes demandó el gobierno mexicano hace ya un par de años. Y para hablar de esta situación le agradezco mucho al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien fue el arquitecto de esta importante demanda del Estado mexicano a las armeras estadounidenses. Secretario, gracias por estar nuevamente Entre Washington y México. No, encantado, mucho gusto saludarte y a todo el auditorio. Jesús, muchas gracias a ti por esta oportunidad de comunicarnos. Y en efecto, está por resolver la Suprema Corte, ya llegó hasta allá, la demanda que presentamos en contra de la industria de armamento de Estados Unidos, algunas de las principales empresas que producen armamento. ¿Por qué la demanda, no? La demanda es porque no hay en México ocasión importante de acción de las autoridades contra homicidios o contra hechos de violencia en los que no aparezcan los carteles de narcotráfico o sus socios con armas fabricadas y vendidas en Estados Unidos. En pocas palabras, se arman en Estados Unidos, en la zona fronteriza en particular. Antes era Texas, ahora también es Arizona. ¿Qué tiene que ver la industria de armamentos en ello? Bueno, presentamos una serie de elementos de que esta industria está fabricando armas para todo, digamos, similares a las que utilizan en las narcoseries. Tienen toda una orientación a ese mercado, o sea, todo lo que es la admiración al narcotráfico, porque es un mercado grande y entonces venden esas armas. Y lo segundo que están vendiendo son armas de asalto de alto poder, sobre todo las Barrett 50, que lo que hacen es taladrar concreto o incluso los vehículos blindados acá en México. Entonces hay una corresponsabilidad, no quieren hacer absolutamente nada, argumentan que no es su culpa cuando es todo lo contrario. Inclusive hay investigación ya de cómo están financiando videojuegos para que les compren más armas. Entonces, pensamos, tu servidor y muchas personas en México, que son uno de los principales problemas que generan violencia en nuestro país, esa venta, expansión de venta de la industria de armamentos de Estados Unidos hacia México. Concluyo diciendo que es un negocio que, según estimaciones allá en los Estados Unidos, probablemente estén por encima de los $3,000 millones al año. O sea, ya estás hablando de negocios muy grandes, de mucho dinero por medio, cuando menos esa cifra conservadoramente es la que están manejando. Yo supongo que es mucho más, pero esa es la que oficialmente han manejado hasta ahora. Imagínate el tamaño del negocio. Ahora, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia vaya a escuchar los argumentos de los demandados implica políticamente un paso importante para México, aunque no sea en este caso el argumento principal, pero se escucharía el caso de México. Y aquí, secretario, la pregunta es en referencia a una ley que es el argumento central de este problema jurídico, y es la Ley sobre Protección de Comercio Legal de Armas, que en Estados Unidos prohíbe que se responsabilicen a los manufactureros de armamentos en una demanda civil. ¿Cuál es la estrategia que tendría México para justamente hacer relevante ante los 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia cuál es la problemática que no ven en Estados Unidos y que padecemos los mexicanos? Bueno, lo que estamos presentando, y ya se ha venido acreditando, porque primero fuimos a la primera instancia distrital, pues de distrito y así sucesivamente, hasta que llegamos a la Corte, es la correlación que existe entre las armas que menciono y la violencia en México. Déjame tratarlo de sintetizar para los que nos escuchan. Se hizo un operativo en México muy famoso
en el cual se capturó al hijo del Chapo, Ovidio. En la primera ocasión se tuvo que suspender el operativo, pero en la segunda tuvo éxito la Fuerza Armada de México. Lo detuvieron en una casa fuera de Culiacán, como, no sé si llamarla de descanso, pero no es su casa principal ni está en el poblado. Hubo que esperar a que estuviera fuera. Bueno, ahí, Jesús, se encontraron 47 armas de alto poder, nada más de él, sin contar, por supuesto, con todas sus escoltas. De esas 47 armas que se hizo el e-trace por parte de la Fiscalía General de la República junto con AFT, llegas a algunas armerías en Arizona que también ya demandamos, porque tienen ventas al año de más de 300, 500. Hay una que tiene 1,600 armas vendidas al narcotráfico. Es decir, de estas armas capturadas como en el operativo de Ovidio y en otros muchos operativos, buscas de dónde se vendieron y te llevan a las mismas 10 armerías. No todas las armas, pero un número importante. Entonces se presentó una demanda también de México contra esas armerías por tráfico ilícito de armas hacia nuestro país. Nosotros le hemos dicho a los norteamericanos que en México es ilegal tener un arma. Para nosotros un arma introducida a México es el equivalente a introducir a Estados Unidos fentanilo u otras drogas que están prohibidas en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos tú puedes comprar en un Walmart el arma que quieras, pero en México están prohibidas. Es ilegal tener un arma, salvo que te dé permiso la defensa, que son muy pocos los que lo tienen. Entonces, en resumidas cuentas, le presentamos a la Corte todas las evidencias que tenemos de cómo están armando el narcotráfico. Pues sí, es una prioridad de Estados Unidos controlar el flujo, distribución. En todo su territorio se distribuye fentanilo. No hay una parte de Estados Unidos donde me puedas decir que no se distribuye. Y parte del problema que se tiene es que están muy bien armados estos grupos. En México más que en Estados Unidos, porque en México incluso desafían a las autoridades. Entonces, si queremos reducir, controlar, impedir que estos grupos sigan creciendo y sean cada vez más poderosos, hay que actuar para restringirles su acceso y disponibilidad a las armas. Más aún cuando hay negligencia de por medio, según la ley norteamericana. ¿Por qué hay negligencia? Porque si yo estoy produciendo un arma que sé que le es hasta cierto punto la preferida de ciertos grupos de narcotraficantes o también de admiradores de las narcoseries, pues sé que ese es mi mercado, es mi segmento de mercado. Estoy vendiendo un arma que tiene una probabilidad alta de terminar en un hecho violento o delincuencial en México. Entonces, los señores de la industria de armamentos, con la impunidad con la que acostumbran, han venido diciendo que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Sin embargo, en lo que le presentamos a la Corte, vienen muchos elementos que demuestran que lo que estoy diciendo es verdad. Ha sido muy minucioso el trabajo para llegar hasta allá, si no, no lo habrían admitido. Claro. Entonces, va a ser un debate muy importante, Jesús, pero para México es crucial, porque hasta ahora no era parte de la discusión pública en Estados Unidos, y ahora sí lo es. Vi un artículo en la primera página del Daily Dallas Morning News, donde vienen las armas que se encontraron en México recientemente en un operativo de la policía, que fueron proporcionadas, vendidas y transportadas desde Estados Unidos. Entonces, para nosotros los carteles de las armas son equivalentes, de igual gravedad, que los carteles de narcotráfico. Y esos carteles de las armas están allá. Allá se fabrican. También los cárteles del narcotráfico hay acá, Marcelo. Y también, pues tú lo has sostenido. Bueno, hiciste toda una investigación en su momento y tienes toda la razón, porque muchas veces nos dicen, yo me acuerdo en las reuniones oficiales, se decía, bueno, en México se llaman cartels, pero cuando cruzas la frontera te llamas gang, o sea, una banda, una pandilla, ya no eres cartel. La DEA, en uno de sus reportes más recientes, de los últimos que publicó, está todo el mapa de Estados Unidos y ponen los carteles del narcotráfico que controla cada zona de Estados Unidos, todo su territorio. Entonces ahí la discusión. Ahora, decía, viendo la perspectiva de la Suprema Corte de Justicia, ya ha habido algunos reportes en reacción a lo que aceptó, señalando que se ve inviable que avance el argumento de México, tomando en cuenta que hay 6 jueces que comulgan con el tema de que a las armas en Estados Unidos no se les toca. ¿Cuál sería la estrategia argumental o legal de México en este sentido
tomando en cuenta esta realidad, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero hay que tomar en cuenta la posición de los jueces. Pues mira, yo creo que la posibilidad de que tengamos una resolución favorable de una corte que, como bien señalas, la mayor parte están en una posición conservadora, pues puede parecer remota, pero el hecho de que lo tengan que discutir, el hecho de que lo tengan que votar, sostener argumentos además que son muy cuestionables, porque el argumento de la industria de armamentos es que no tiene ninguna responsabilidad sobre ningún uso que tengan sus armas. Eso es increíble. Es casi una ley de impunidad, ¿no? Bueno, Estados Unidos es el único que tiene una ley así. Ningún otro país del mundo tiene una ley que establezca ese principio. Nosotros lo que alegamos es que ese principio no se aplica en territorio mexicano y que las muertes son de este lado. Bueno, el hecho de que lo tengan que discutir y si lo van a negar, pues también tiene un costo para las propias resoluciones que toman. Y de todas maneras nosotros estamos en el debate público y nuestro argumento ha ganado peso. Ya está no solo en los medios, sino también en el Poder Judicial. Viene otra demanda que es sobre la venta y el tráfico de armas, que esa va dirigida contra las armerías de Arizona que te acabo de referir. Entonces no se acaba el proceso jurídico. Si la Corte decide no apoyar nuestra solicitud, nuestra tesis, de todas maneras sigue el proceso por las demandas que presentamos contra las armerías por un delito federal nuevo que hay en Estados Unidos que promovió el presidente Biden, que es el tráfico de armas, el tráfico ilícito de armas. Entonces seguiríamos adelante, Jesús. O sea, no extingue la acción jurídica de México. Y además hay respaldo internacional, porque lo que se hizo en la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo su tutela sentó un precedente importante legal a nivel internacional. Sí, bueno, suscitó mucho interés por muy diversas naciones. Nos acompañan varios países como, digamos, presentaron elementos de prueba adicionales como amigos de la Corte, la tradición de verdad. Y yo creo que esto va a seguir adelante y va a seguir generando apoyo dentro de Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos. La industria de armamentos ahora argumenta que si se le da la razón a México, pues otros países podrían hacer lo propio. Bueno, pues sería muy bueno. Ya estás viendo lo que sucede ahorita en Medio Oriente, ¿verdad? Con las armas de Estados Unidos. Entonces, la industria de armamentos no quiere admitir ninguna regulación y la tendencia que yo veo en la que vamos a salir triunfadores, no solo por que México lo haya presentado, sino por toda la gente dentro de Estados Unidos. Fíjate, tenemos 31 fiscales de distrito en favor de la demanda de México. Tenemos 19 procuradores generales de Estados Unidos, de los estados. Y tenemos al menos del orden de 11 países aportando elementos de prueba. Entonces esto ya es un asunto mayor. Yo creo que hay que perseverar, Jesús. Ahora, ¿se ha cuantificado si a raíz de la demanda, desde que se presentó, ha disminuido o sigue igual el tráfico ilegal de armas? O sea, ¿no afectó en nada? ¿Estos armeros siguen trabajando como si nada? Están teniendo más precaución. Yo creo que sí es un elemento de disuasión. Están teniendo más, digamos, no vemos el mismo flujo abiertamente como lo estábamos viendo hasta antes de la demanda que les presentamos, particularmente a las armerías de Arizona. Por cierto, en el caso de Ovidio, tenemos claramente ubicados dónde están esas armerías y están demandadas hoy en día. Entonces, no está fácil que argumenten. Van a decir que ellos no sabían. Bueno, pero si vendiste 300, 500, 200 armas a ese grupo delincuencial, ¿cómo dices que no sabías, verdad? Claro. Va a estar difícil para ellos escapar de esa acción de la justicia. Ahora, la presidenta Sheinbaum, supongo que no solo activaría todo el respaldo a la demanda y a las acciones judiciales de México en Estados Unidos, sino que han revisado la situación, cómo va a venir la cooperación o cómo está la cooperación en este sentido con los Estados Unidos. Mira, yo pensaría, vamos a ver qué sucede el 4 de noviembre en la elección, pero me queda muy claro que el presidente Trump y su partido son más proclives o cercanos a las tesis de la industria de armamentos, y en cambio la posición de Kamala Harris y sobre todo el candidato a vicepresidente son mucho más críticos o dispuestos a meter restricciones a la industria de armamentos. Entonces, el día 4, el resultado de la elección va a tener un impacto relevante para esto que estoy comentando. El 5. El día 5, y por lo que hace a
a la presidenta de México no me queda la menor duda que el doctor Juan Ramón de la Fuente y todo el equipo en Relaciones Exteriores pues seguirán insistiendo en esta línea, ya no solo en el ámbito declarativo, sino jurídico, legal, y no desecharía yo que presenten otros casos próximamente. Ahora, como arquitecto de esta estrategia judicial y de las dos demandas, la que se presentó primero en Boston, la que sigue en Arizona, y los, digamos, contratiempos que hubo jurídicamente, hacen que con esta decisión de la Suprema Corte, aunque sea escuchar los argumentos de los armeros estadounidenses, le den a México mayor empuje para reforzar lo que ya se hizo. Yo creo que sí nos va a permitir afinar o perfeccionar nuestros procesos que jurídicamente hemos presentado. Para México va a ser muy importante también la resolución respecto a las armerías que venden las armas. Y habrá que trazar, ya le corresponderá al equipo del doctor de la Fuente, los siguientes pasos una vez que la Suprema Corte resuelva el tema. Ahora, ¿qué tan importante es para México este tema en la relación con los Estados Unidos? Pues yo diría que es prioritario, es como el top. O sea, Estados Unidos siempre te va a decir, tenemos como prioridad luchar contra los carteles de la droga, particularmente en materia de fentanilo. El argumento de México cada vez lo será más, es bueno, pero tú los estás armando a estos carteles. Ahí están las armas. México decomisa del orden de 26,000 armas al año y tú decomisas en la frontera 1,700. O sea, prácticamente no revisas a nadie. A nadie, sí. Cuando pasan tus aduanas. Entonces, en la medida en que esa corresponsabilidad se está estableciendo claramente, incluso en el alegato en la Corte, o por las demandas en Arizona, o por todo lo que ha habido en medios que demuestran recientemente esta correlación entre la violencia en México y la industria de armamentos y armerías de Estados Unidos, en esa medida México va a avanzar y seguramente será uno de los puntos de exigencia de México respecto a Estados Unidos. Digamos, la alternativa es, en caso de que fuera a ser negativa la decisión de la Suprema Corte, Arizona seguirle dando pies. Por supuesto, seguir ese procedimiento y evaluar rápidamente nuevos procedimientos que pueda hacer México y nuevos casos que presente. Ahí también va a participar la Fiscalía General de la República seguramente. Me refiero a la demostración de cómo funcionan los carteles de armas. Es decir, a los que se dedican a proveer desde Estados Unidos hacia México estas armas que son miles, como lo acabo yo de referir. Es decir, nada más podemos imaginar, si en México se están confiscando 26,000 armas promedio anuales, supón tú que haya en circulación el doble, es decir, que otras 50,000 no fueron confiscadas. Entonces, ¿de qué tamaño es el flujo de esto? Pues probablemente estemos rozando los 100,000 armas. Estoy hablando de armas de alto poder, estoy descartando revólveres, en fin, armas de defensa personal. Estoy hablando de armas particular o principalmente dedicadas a la agresión, al asalto, a la agresión, al predominio sobre las autoridades. Entonces, ese flujo con esos miles de millones de dólares, pues es un cártel. No es la acción individual de una persona. Esto es un suministro a gran escala. Entonces, ¿por qué la tolerancia en Estados Unidos a ese cártel? Entonces, puede ser muy probable que la Fiscalía General de la República de México tenga ya investigaciones sobre esto y que sean presentadas en los próximos meses, Jesús, porque para México es una prioridad parar ese flujo. Si sigue habiendo la disponibilidad de armas que tienen estos tipos acá en México, de esas armas fabricadas en Estados Unidos y vendidas allá, pues es imposible que reduzca la violencia, es muy difícil, porque simple y llanamente tienen un arsenal impresionante. Entonces hay que buscar todos los medios para reducir ese arsenal. Eso es regla de tres, ¿verdad? Pero en todos estos años, en todo este siglo, yo diría desde 2004 para acá, Estados Unidos no ha querido tomar ninguna medida drástica. La última que se tomó fue establecer como delito federal por el presidente Biden, hay que reconocérselo, el tráfico de armas hacia otros países, en este caso hacia México, es ya un delito federal en Estados Unidos. Pero no se ha tomado una medida drástica para reducir el número de armas que están llegando a México. Me dirás, bueno, ¿y por qué no las confiscamos todas en la frontera? Bueno, confiscamos 26,000, no todas. Pero ¿qué tal si Estados Unidos hiciera lo mismo en el paso de su frontera hacia México, verdad? Serían menos. Sería un golpe
muy buena. Imagínate que de 1,700 brincaran a 20 y tantas mil o 30,000. Pues les pondríamos muy difícil ya el manejo de armas, ¿no? Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, nuevamente muchísimas gracias por estar en Entre Washington y México y sobre todo para hablar de este asunto que es tan importante y que se forjó en esa Secretaría de Relaciones Exteriores bajo su tutela. Muchas gracias a ti, Jesús, y gracias por seguir este tema que es tan importante para México. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos por allá. Gracias. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Los libros, siempre los libros. Y para eso está aquí Fernanda Álvarez con lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús. Ay, pues ya sabes, siempre es un gustazo estar aquí para compartir lecturas. Traigo 2 libros. Uno es una novela que es muy emotiva, yo creo. Al final de la lectura no pude evitar la típica lagrimita. Y la verdad es que a mí los libros que conmueven, ¿no? Como en ese sentido más de fondo, más que provocan al cuerpo, de alguna manera me gustan mucho. Y esta novela, ya te voy a empezar de una vez, es de Diana Ospina Obando. Yo nunca la había leído, es una autora colombiana. Y la novela tiene un título muy bonito que se titula Parece que Dios hubiera muerto. En esta novela es la historia de una mujer, digamos adolescente, obligada a crecer porque sus padres se separan, ella vive solo con la madre y uno conforme va avanzando en la lectura pues entiendes que la madre tiene un problema emocional, ¿no? Una especie de depresión, nunca sabes muy bien por dónde transita y sin embargo se suicida, ¿no? Y lo que hace esta personaje es recordar, es como si hubiese pasado poco tiempo del duelo de la muerte de su madre y a raíz de un evento también trágico detona esta posibilidad de recuperar un poco más de su infancia, de estos momentos de crecimiento y de posicionarse en algún lugar para vivir el duelo. Es una novela que se lee muy fácil, es una novela que puedes leer en 2 días, es una novela emotiva, es una novela de crecimiento porque pues rompe un hecho así de trágico, rompe con la posibilidad de un crecimiento más pausado, ¿no? Porque pues esta chica está en la adolescencia. Es una novela de reencuentro con el padre porque a raíz de la muerte de la madre pues el padre regresa, de cómo lo viven. Entonces es una novela corta pero creo que es potente porque en pocas páginas conocemos mucho de esta familia disfuncional como todas las familias, ¿no? Perdóname, con estos aires acondicionados y cambios de clima, uno ya no es la misma de siempre. Pero bueno, esa es la novela de Diana Ospina Obando, que recomiendo mucho. Se titula Parece que Dios hubiera muerto. Y el segundo libro, y lo llamo libro porque creo que es una especie de híbrido entre ensayo, autoficción, y un libro también muy cortito que uno lee rápido, se titula El trabajo de los ojos. Es de Mercedes Halfon. Ella es una autora argentina que publica en esta editorial española muy chiquita que se llama eso, Las Afueras. Es el nombre de una editorial que llama mucho la atención. Y este libro, ensayo, ficción, El trabajo de los ojos, pues justamente circunda en relación a la mirada, ¿no? Lo que hace Mercedes es hablar. Ella tiene un problema en la vista, tiene hipermetropía, estrabismo desde pequeña, es algo también que se va heredando, ¿no? Su madre lo tiene, algunos de sus tíos también, el hermano lo tuvo, pero lo operaron a tiempo, ella, el doctor le recomendó que no, y todo empieza con la muerte del oftalmólogo de esta niña, ahora ya mujer, ¿no? Entonces, con pequeños mosaicos de su vida que hablan también desde la persona que descubrió o que es el padre de la oftalmología, el braille, ¿no? Quien empezó con el tema del braille, cómo surge, es que ahora no me acuerdo el nombre de la persona que lo pues, desarrolló pues, el sistema de braille. Hasta eso, la relación con su madre ya también ya es mayor, ya también está más enferma. Tú disculpa si se escucha un ruido de fondo, pero es el perro que está jugando con su pulpo.
Y a mí en particular el tema de la mirada o de los ojos, de la vista, me intriga mucho, ¿no? Entonces por eso me acerqué a este libro que te da distintas pautas, distintas formas de ver qué significa la observación, qué significa la percepción, qué significa, ella nos cuenta también que en algún momento le interesa la fotografía, entonces qué significa la fotografía, cómo se mira a través de la fotografía, qué pasa con un Borges que pierde la vista, en fin, creo que es un libro que es muy bonito en ese aspecto, es como si fuera un diamante, ¿no? Que tiene distintas, o una piedra preciosa que tiene distintas formas de que uno pueda acercarse y posiblemente en esa manera de acercarse descubre alguna otra beta, ¿no? del propio cristal o del propio diamante, ¿no? Entonces es un libro bonito que también recomiendo y sobre todo para eso, ¿no? Para reflexionar en torno a la mirada, ¿no? Yo pensaba mientras leía el libro, claro, un escritor qué duro perder la vista porque, ¿no? Es el lenguaje el que cómo va construyendo la frase, ¿no? La escritura en sí misma, pues creo que la computadora ya en estos casos, pues como una extensión, pero hay salidas, ¿no? El dictado, lo que fuera. Y yo pensaba, mi trabajo como editor decía, ¿qué pasaría si yo me quedara ciega? ¿Cómo podría yo resolver si la única manera de trabajar un texto es pues viéndolo, ¿no? Porque entonces te das cuenta de qué es lo que hay que arreglar, cortar, por golpes de vista, ¿no? En fin, Jesús, esas fueron mis reflexiones mientras yo leía este bonito libro de Mercedes Half. Pues ya lo saben, Fernanda Álvarez en cada episodio de Entre Washington y México. Gracias, Fer. Y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.